Bueno, seguimos con problemas de física y estamos viendo un ejemplo del tiro parabólico oblicuo, ¿sí? Y me dice un proyectil es lanzado con una velocidad inicial, ¿sí? Una de 200 metros por segundo. Una velocidad inicial, aquí, de 200, ¿sí? Voy a ponerle aquí 200 metros por segundo, ¿sí? Ay, no me alcanzó. Bueno, 200 metros por segundo es esa la velocidad aquí. Si se desea que den un blanco localizado a 2500 metros, el blanco está aquí y es, voy a ponerle aquí 2500 metros, ¿sí? Desde este punto de aquí, vean aquí, no se me confundan, desde aquí. Desde ahí se lanza el proyectil a una velocidad de 200 metros por segundo, 200 metros por segundo. Y necesitamos que den un blanco que está a 2500 metros, que es aquí donde termina la flecha. Entonces, para que ese proyectil den el blanco, yo necesito conocer el ángulo, ¿sí? El ángulo que le voy a dar cuando salga disparado. Entonces voy a calcular ese ángulo. Y me piden calcular también el tiempo que tarda en el aire en llegar el proyectil, o sea, el tiempo que tarda en llegar al blanco. Entonces voy primero o con el inciso A, ¿sí? Voy a calcular el ángulo, ¿sí? Y de esta fórmula, distancia horizontal igual a menos velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ entre gravedad. Yo voy a despejar menos seno de 2θ es igual a la distancia horizontal por la gravedad entre velocidad inicial al cuadrado. Voy a sustituir valores. Menos seno de 2θ es igual a la distancia horizontal. ¿Cuál es la distancia horizontal? Es esta, 2500 metros me la dan. La gravedad, ¿cuál es? Menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entre la velocidad inicial al cuadrado, ¿cuál es la velocidad inicial? 200 metros por segundo, lo voy a elevar al cuadrado. Muy bien. Menos seno de 2θ es igual a, lo primero que voy a hacer yo, aquí, todo esto, al hacer todas estas operaciones que están aquí, todo esto, me va a dar todo negativo, me va a dar menos 0.6125. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a multiplicar menos 9.8 por 2500. Lo que me dé lo voy a dividir entre 200 elevado al cuadrado, ¿sí? Y voy a obtener esto, que es menos 0.6125. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo θ aquí? Bueno, en su calculadora a ustedes le van a aplastar seno elevado a la menos 1. ¿Y cómo le hacen en su calculadora? Le ponen segunda función seno o le ponen shift seno. Y luego le ponen menos 0.6125 y les va a dar menos 37.77 entre menos 2. Este menos 2 es este 2 que está aquí, vean, y es este signo, menos 2, ¿sí? Menos entre menos me da más, 37.77 entre 2 me va a dar un ángulo de 18.88 grados, ¿sí? Es el ángulo que necesito yo darle al proyectil para que dé en el blanco, que está a 2500 metros. El inciso B me piden el tiempo que tarda en llegar al blanco, ¿sí? O sea, el tiempo en el aire. Pero para eso necesito yo la velocidad vertical. Entonces, con esta fórmula la voy a calcular primero. Velocidad vertical es igual a velocidad inicial por el seno de θ. Velocidad vertical es igual a la velocidad inicial, ¿cuál es? 200 metros por segundo. Por el seno de 18.88.
velocidad vertical es igual a 200 metros por segundo, el seno de 18.88, que es el seno del ángulo ese que calculamos, es 0.3230. Entonces multiplico 0.3230 por 200 y me va a dar una velocidad vertical de 64.6 metros por segundo. Ahora sí, con esa velocidad vertical ya voy a calcular yo el tiempo que dura en el aire en sí, o sea, el tiempo que tarda en llegar al blanco. Tiempo en el aire es igual a menos 2 velocidades verticales entre menos gravedad. Menos 2, aquí está, por la velocidad vertical, ¿cuál es? 64.6, que la acabamos de calcular, entre la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Menos entre menos me da más. Multiplico 2 por 64.6 y el resultado lo divido entre menos 9.8 y me va a dar un tiempo de 13.18 segundos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que tarda el proyectil en dar en el blanco va a ser 13.18 segundos.